Hoy Comer y Beber tiene cita en Valencia, Convención Baño Orbezo, una selección de las mejores bodegas y destiladoras de España. Vamos a conocerlas. La Convención de Baño Orbezo vuelve a Valencia después de unos años, con mucha ilusión. Estamos aquí en el Hotel Las Arenas, un paraje idílico donde vamos a presentar para nuestros clientes toda la gama de vinos, licores, cervezas, energéticos como Red Bull que tenemos en nuestro portafolio, y esperemos que degusten todo lo que quieran y disfruten de todo lo que tenemos. Tenemos una cata muy especial de Ferran Centelles, que era el sommelier del Bulli, donde van a poder entrar, va a traer los mejores vinos que él ha considerado, donde van a poder entrar 20 personas. Luego también tenemos un proyecto muy chulo que es Bodegas Península, que también van a hacer una cata para 20 personas. Y por la tarde una un poquito más divertida con Licor 43, que hará las delicias de la gente, y para que sepáis a modo de información, es el licor premium español más vendido en el mundo. Ladrón de Lunas ha traído a la Convención de Baño Orbezo lo último que hemos hecho para hacer la presentación entre todos nuestros vinos, que es un magnífico godello llamado Miacholla, que intentamos hacer un poco en este vino la unión, la fusión entre el mar y la tierra, ¿no? Este vino de godello viene de una parcelita de un poquito más de 2 hectáreas que nos hemos quedado en una aldea de allí, de la provincia de Orense, que se llama Courtiñas. Entonces lo elaboramos e intentamos pues sacar los mejores atributos que podemos de esta variedad que ahora está de moda, que es el godello. Bien, Bodegas Viña Somoza está enclavado en el pueblo de Arrúa de Valdeorras, provincia de Orense, muy pegadito a Ponferrada, más cercano de León, a la parte de Coruña, y nosotros ahí tenemos diferentes parcelas de entre 25 y 110 años. Tenemos la uva que está de moda ahora mismo, que es la Godello. Todo el mundo tiene Godellos ahora mismo. Nosotros somos los originarios, que son de Valdeorras. Entonces a partir de ahí hacemos un Godello tipo y varios parcelarios. Y como tenemos varias uvas también tintas que en Galicia antes se usaban para dar de comer a los cerdos, ahora nosotros hacemos vinos gallegos con mencía, albarellos, moratón, vinos realmente buenos y que están por descubrir todavía. El vino de cabecera de la bodega, que es el Neno, lleva 11 meses de crianza sobre su lía en acero inoxidable, no toca nada madera. El resto de las parcelas sí son pequeñas producciones, con crianzas entre 12 y 14 meses en roble francés de segundo uso, y los tintos todos tocan madera entre 12 y 14 meses, también en barrica de roble francés de segundo uso, para luego hacer los ensamblajes de diferentes parcelas y sacar ya definitivamente el vino embotellado.